Damos la bienvenida a la doctora Adriana Ortiz, nuestra invitada del día de hoy, y a la maestra Susana Sosa, secretaria general de la Universidad Abierta de Distancia de México. Con un caluroso aplauso. Continuando con el seminario que tenemos el compromiso en esta universidad de realizarlo mes a mes durante este año, parte de los programas de enriquecimiento de nuestra propia universidad, y dado el compromiso que tenemos como universidad abierta a distancia en ser inclusivos, hemos incluido este seminario de educación y social del aprendizaje un tema de trascendencia como es la perspectiva de género. La universidad responde a grandes retos que el Estado mexicano propone y que entre otros es garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Solo por citar un ejemplo, en este sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Esto es, se contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que esas diferencias de género sean causas de desigualdad, exclusión o discriminación. En este sentido, recaen los educadores, los educandos y cualquier gestor del conocimiento hacer una reflexión y un hincapié en un tema que es uno de los tres ejes transversales de la política nacional: la perspectiva de género, para lograr así propiciar condiciones de igualdad en todos los ámbitos públicos y privados. Para esto, el día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Ortiz Ortega. Ella es economista y politóloga, especializada en temas de impulso a la producción científica, a la educación internacional, género y sexualidades. Es además académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Economía Política por la Universidad de Essex en Inglaterra, un doctorado de la Universidad de Yale y cuenta con postdoctorado de la Universidad de Rutgers. Se desempeña como asesora académica del secretario general de la UNAM y desarrolla proyectos multidisciplinarios de investigación, así como estrategias para potencializar la producción científica mexicana. Ha sido rectora de la Universidad Politécnica de Guerrero, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México, directora para México y Centroamérica de la Fundación Ashoka y coordinadora del Programa de Investigación sobre Aborto del Population Council, entre otros cargos. Ha publicado más de 30 capítulos y artículos científicos en temas relativos al género, las sexualidades y la producción científica mexicana. Sus aportaciones recientes son compiladora del catálogo de revistas científicas y arbitradas de la UNAM. Ya este texto ha sido traducido al mandarín, inglés, francés y portugués. Aportaciones a los estudios de la sexualidad, de las identidades y los derechos sexuales y reproductivos de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Baja California. La enseñanza de las sexualidades en las universidades de Argentina, Chile, China, México y Sudáfrica por la Universidad de Buenos Aires, y Poder, Mujeres y Liderazgo, guía incluyente en un contexto global del Instituto de las Mujeres de Nuevo León. Otros libros de su autoría son Si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal, y Los derechos reproductivos de las mujeres, a un debate sobre justicia social en México. La doctora Ortiz Ortega es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Comité Internacional de Scopus, asesora del Consejo por la Universidad del Partido de la Revolución Democrática. En 2003 recibió la beca Soros de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, como reconocimiento de sus publicaciones en el terreno del aborto, los derechos y la salud sexual y reproductiva. Adicionalmente ha recibido premios y distinciones de la American Association of University Women, las fundaciones Ford y MacArthur, CONACYT, el Overseas Research Council de Inglaterra y el Center for Advanced Study Wissenschaftsorgan de Berlín, Alemania. Bienvenida, doctora. Es un gusto y un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Le cedo la palabra.
Bueno, tengo un micrófono integrado, entonces ya no tengo que estar con el micrófono. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Me entusiasma mucho conocer este proyecto a través de su secretaria general. Me parece una oportunidad muy grande el poder hacer este intercambio con personas que están haciendo educación a distancia. Me imagino que hay personas escuchándonos fuera del aula y eso siempre es muy gratificante porque vemos cómo el uso de las tecnologías está permitiendo llegar a la gente. Lo que hoy les voy a presentar es un trabajo que hice con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que he estado promoviendo mucho que la comunidad científica participe más en el diseño de políticas públicas. En el campo de género esto es muy importante debido a que, como ya nos explicaron, el licenciado Rafael, es un tema que forma ya parte de la política pública, ¿no? Entonces mis intervenciones van a estar dirigidas a ver qué significaría que el género esté en política pública. Y antes de eso yo creo incluso qué es el género, cómo entendemos el género. Entonces esta publicación, Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género hacia el diseño de políticas públicas, intenta hacer este trabajo académico de ir integrando la reflexión con la investigación, con la revisión legal, ¿verdad?, para poder hacer aportaciones oportunas al campo de la política pública. Entonces, interesa muchísimo saber desde dónde hacer esto. Bueno, yo creo que una reflexión teórica es importante. ¿Qué son los estudios de género? ¿Por qué prestarle atención a los estudios de género cuando podemos prestarle atención a tantas cosas en un momento en que se está construyendo la sociedad de conocimiento, ¿no? Tenemos las temáticas pues, de innovación, de cambio climatológico, acceso a la tecnología, bueno, distintas formas de tecnología, la nanotecnología, la investigación cibernética, la investigación genética. ¿Por qué entonces el género? ¿Por qué no otras áreas? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las relaciones de género son constitutivas a las sociedades de la historia del mundo. En otras palabras, no hay sociedad donde no haya hombres y mujeres, no hay sociedad donde no haya interpretación de las atribuciones biológicas, ¿no? Porque una cosa es que haya hombres y mujeres a nivel biológico y otra cosa es cómo se interpreta, qué significa ser hombres y mujeres. Y esto tiene que ver con la creación de mitos, con la creación de símbolos, de instituciones, como la familia, de institucionalidad, como son las políticas públicas, y por supuesto de la interacción de los individuos y la creación de la identidad. De tal forma que la creación de la identidad de la persona va a resumir cómo me relaciono con los demás, quién soy yo. Y no hay persona, no hay ser humano que no esté marcado por las relaciones de género. Las mujeres deben usar tacones, las mujeres no deben usar tacones, los hombres deben de ser heterosexuales, los hombres no deben de ser heterosexuales, las mujeres deben quedarse en su casa, las mujeres no deben quedarse en su casa, ¿no? Y nosotros vemos todos estos debates que con mayor o menor pasión se escenifican. Y la verdad es que uno se queda pensando, pues ¿quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la razón? Sobre todo en un contexto en que esas relaciones están cambiando. Los homosexuales no deben de existir, los homosexuales tienen derechos humanos. Bueno, en fin, yo les puedo dar todos los ejemplos que se les ocurran y otros son una representación de lo que es el debate actual del género. Una de las primeras cosas entonces que tenemos que decir es que el género es una construcción social. Es una construcción social dinámica que no corresponde, digamos, lo que se pensaba en el siglo XIX de lo que se pensaba en el siglo XXI, de lo que se piensa en el siglo XXI. Pero una de las características es que ha habido una discriminación estructural hacia las mujeres a partir de sus atributos biológicos. Esta discriminación estructural significa que no solamente que a la mujer no se le haya permitido trabajar o que a la mujer no se le haya permitido ser astronauta, ¿no?, por poner un ejemplo, sino significa de manera muy concreta que la sociedad funciona a través de oposiciones binarias que se construyen desde la creación de la democracia moderna. El espacio de lo público, dirían los grandes filósofos griegos, diría Platón, diría Aristóteles, es el espacio donde el hombre va a definir el sentido de la política. El ágora será donde se encuentren los hombres, sobre todo en ese momento hombres privilegiados, para decidir. Y el papel de las mujeres será quedarse en su casa.
Y de esta forma, la modernidad, o sea, todo lo que es la creación del pensamiento que aún nos rige, desde el siglo XVII a la fecha, va a construir de manera opuesta la construcción de las nociones de género. O sea, el hombre va a ser razón, la mujer va a ser naturaleza. El hombre va a ser control, la mujer va a ser emoción. El hombre va a ser ciencia y la mujer va a ser emoción. Y entonces no sorprende que si esto es fundante a la sociedad, estructuralmente construido en su pensamiento, en su organización social, en su estructura, en su simbología, hay una dificultad enorme en cada uno de nosotros de preguntarnos, pues ¿cómo será? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Pero sucede que si en la modernidad, si las categorías de la modernidad van a construir al género como fundante, como muy bien lo explica la filósofa Amelia Van Kessel, que ha estado viniendo a la Universidad Autónoma de Monterrey, por cierto, su obra está disponible en la página del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Ha venido 2 veces, yo les recomiendo muchísimo esas conferencias. Tuve oportunidad de ser su comentarista la primera vez que vino. Y honestamente es una mujer que maneja las bases filosóficas del género de una manera sorprendente, y en español, porque hay gente que lo hace muy bien, pero lo hace en inglés o en alemán. Entonces, digamos, este contexto hace que haya una liga entre lo que son las categorías de la modernidad y la lucha social por el cambio, de tratar de destrabar estas dificultades para las mujeres. Entonces, esto hace que haya una liga entre feminismo y género, que es la que muchas veces crea mucha resistencia entre la gente, ¿no? No, bueno, ¿cómo? Eso es feminista, ¿eso para qué? ¿No? ¡Qué barbaridad! Eso es contra el hombre, los hombres los odian, todo ese tipo de mentalidad, que, digamos, es una mentalidad reivindicativa, que responde a una circunstancia inmediata, de contexto inmediato. Y eso, digamos, hace que haya una liga que no necesariamente hay que destrabar completamente, ¿eh? O sea, si ustedes se van a un diccionario, ¿qué es ser feminista? Ser feminista es abrirle oportunidades a las mujeres. Son quienes buscan darle derechos a las mujeres. Son quienes buscan que las mujeres accedan a la igualdad. Entonces, ponerse en contra de la definición del diccionario, la verdad, no se los aconsejo, aunque pueden hacerlo, no hay movimientos conservadores que lo hacen. Pero es un poco ponerse en contra de la razón, es ponerse en contra del cambio. O sea, el cambio tiene que ocurrir, la pregunta es con qué velocidad, con qué sentido, de qué tipo va a ser este cambio. Y ahí es donde esta reflexión de tipo más filosófico, más profunda, con un mayor sentido, ¿no? Que no tenga solamente como base la reivindicación inmediata, es fundamental. Es fundamental porque nos va a dar una plataforma de largo alcance. Perdón. Y en ese contexto, es que viene al caso, por ejemplo, citar a una filósofa como Simone de Beauvoir, que desde la segunda mitad del siglo XX va a decir, va a aplicar las teorías de la otredad. Las teorías de la otredad no son solamente Simone de Beauvoir, son Alberto Camus, que muchas veces le decimos Camus en español, pero es Camus. Y entonces ella va a decir, la mujer no nace, la mujer se hace. Se le va a llenar de significados, se le va a llenar de contextos de desarrollo, y esos contextos y estas posibilidades hay que cambiarlas. Más aún, digamos, lo que nosotros podemos decir es que los años 70 y 90, sobre todo, van a ser muy importantes en la academia anglosajona y francesa para construir las bases epistemológicas del género. Averiguar cómo se estudia, entender quién es el sujeto, desarrollar métodos de investigación que permitan que la mujer hable, se vuelve un quehacer fundamental. Porque como yo les explicaba, el sujeto estaba construido de manera constitutiva por los hombres. Si se estudiaba una población, se estudiaba hombres, y se decía eso, se estudia la humanidad. Si había una presentación, no se cuestionaba en lo absoluto que hubiera una representación mayoritaria de hombres. De hecho, se veía muy bien, porque eso significaba que se estaba cumpliendo con una norma, la norma de que el hombre era razón, la norma de que el hombre era ciencia. Y si una mujer lograba entrar a estos circuitos, se veía también bien en algunos es como una excepción, como María Curie, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de la vida de María Curie? Pues muy complicada. Yo ahí les recomiendo leer la obra de Rosa Montero, el libro La ridícula idea de no volverte a ver, que habla de la muerte de su marido y de cómo ella vive este proceso de duelo. Bueno, Marie Curie no la dejaba ni recibir los premios Nobel, ni tener otra pareja. O
sea, fue una mujer verdaderamente que sufrió una vida muy complicada. Y bueno, muy afortunada, ¿no? De su vida de polaca que emigra a Francia por su matrimonio con Pierre Curie, de donde se deriva su nombre, ¿no? Bueno, el caso es que estamos hablando de todo esto porque los años 70 y 90 es cuando se va a dar una elaboración teórica y también una acción política para tratar de cambiar esto. Una elaboración teórica que sucede en la academia francesa, en la academia norteamericana, y una acción política que sobre todo está muy vinculada a los círculos de Naciones Unidas. Esos círculos de Naciones Unidas van a empezar a crear comunidades internacionales que van a tratar de darle un sentido a la integración plena de las mujeres, en ese momento se decía, a la educación y al empleo. Es un mecanismo para reducir barreras culturales y eliminación de restricciones legales. Restricciones legales que van desde que si una mujer se supone, se asume o de verdad engaña a su marido puede morir apedreada, implican la clitoridectomía, implican el no acceso a la educación básica en algunos países, en fin, implican la necesidad de ir transformando estas cuestiones. Y ahí es donde les digo, bueno, depende quién, depende cómo, del buen lugar, ¿no? Para tener un alcance todo esto. Entonces, lo que nos encontramos en la etapa actual, pues es un desfase. Por un lado, vemos un enorme desarrollo científico de las nuevas tecnologías, un enorme desarrollo científico de lo que es la ciencia y una necesidad de hacer una transformación de las relaciones de género de manera efectiva. Lo que está muy difícil es no reconocer que el género es una categoría de análisis que busca romper con estos determinismos biológicos. En cualquiera de sus modernidades, en cualquiera de sus definiciones nos encontramos con una necesidad de reconocer al género como constitutivo de la relación social y una necesidad de destrabar estos mecanismos en un momento incluso donde hay una transformación del hombre. Hablar de género ya no es más hablar de las mujeres, sino es hablar de los hombres y las mujeres, porque el papel social de los hombres también está cambiando. No podemos suponer que la familia es la misma, que el papel del hombre es el mismo, que el hombre está excluido del debate y que se trata solamente de una reivindicación de las mujeres. Tampoco podemos decir que como esto involucra a hombres y mujeres, ha desaparecido la desigualdad hacia las mujeres y que las mujeres dejaron de ser sujeto de la discriminación y los hombres y las mujeres son sujetos por igual de la discriminación. No es igual. No es igual ser mujer, pobre, chapaneca, indígena, a ser una mujer de clase media, alta, de la misma sociedad o de otra sociedad. No es lo mismo ser una mujer francesa que ser una mujer mexicana, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo, porque hay un sinfín de relaciones económicas, culturales, sociales, institucionales, que es lo que nos hace ser personas, y que finalmente nosotros encarnamos, pues ahora sí que como bien podemos, ¿no? Haciendo lo mejor que podemos. Bueno, en este contexto, una de las evoluciones más importantes que ocurren es esta liga entre feminismo y organizaciones internacionales que va gestando, es decir, bueno, supongamos que esto es cierto, aceptemos esto, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Desde dónde? Y ahí es donde hay un desarrollo muy importante, que es el desarrollo de la perspectiva de género. No es lo mismo el análisis de las relaciones sociales de género constitutivas a las sociedades, que el desarrollo de herramientas que permitan una transformación. Y ahí está, digamos, la definición de perspectiva de género, yo no sé si se alcanza a leer, pero es una herramienta teórico-metodológica que permite identificar las desigualdades, tanto como desarrollar mecanismos para su corrección. O sea, ¿qué voy a hacer con la situación de las niñas que no acceden a la educación? ¿Qué voy a hacer con el tema del embarazo adolescente? ¿Qué voy a hacer con la situación de la señora anciana que no tiene cómo mantenerse? ¿Qué va a pasar con el caso de los hombres transgénero que viven en no sé qué poblado de los sueños? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales, con una metodología de perspectiva de género, es lo que permite entonces volver esto un objeto de política pública. Porque ¿qué va a hacer la política pública? La política pública lo que va a atender son problemas sociales. Entonces, a ver, veo esto y ahora ¿qué hago? ¿No? Pues yo lo que digo es que aquí lo que hay que hacer es crear escuelas con perspectiva de género. Ah, muy bien. ¿Con qué presupuesto? ¿En qué instancia? ¿Desde dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas a medir tus resultados? ¿De qué edades? ¿Para niñas nada más de preescolar o también universidad? ¿No? Ese es el tipo de pregunta que uno se haría cuando ya empieza a querer actuar. Y ese querer actuar de la perspectiva de género ha estado muy acompañado de la transversalidad de género. El proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres
cualquier acción que se planifique, ¿no? Que sea, y que además esté de manera comprensiva en el ámbito legislativo, judicial, ejecutivo, ¿no? Que pueda, digamos, que pueda tener una mayor continuidad. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Desde dónde hacer esto? ¿Quién ha tenido alguna experiencia en hacer esto? Bueno, aquí la referencia indispensable y que está en un proceso de revisión es la plataforma de Beijing, la cuarta conferencia internacional de la mujer que ocurre en 1995 en China. Va a ser el espacio donde por primera vez los distintos gobiernos del mundo van a reconocer la dimensión que tiene o las dimensiones que tiene este tipo de discriminación y van a buscar la conversión de la perspectiva de género en un ejercicio de política pública. Va a ser un lugar donde hay una transformación de la forma de hacer gobierno, donde se va a pasar de un esquema donde es el Estado el responsable de las acciones, a esquemas de gobernanza donde hay una cooperación de distintos sectores sociales, los más conocidos para nosotros a veces son la sociedad civil, pero incluso involucra a gobiernos conservadores, a asociaciones conservadoras de la sociedad civil, que están buscando un diálogo, cómo, dónde, desde qué. Y la plataforma de Beijing, que consiste en 12 puntos, que tienen que ver con el empleo, el acceso a los medios, la situación política de las mujeres, el acceso económico. Los 12 puntos de la plataforma de Beijing van a plantear algo que es muy interesante, además de la perspectiva de género y la transversalidad de la perspectiva de género, que es el reconocimiento de la situación de las niñas. ¿Cómo están específicamente las niñas? Si esto es cierto, se gesta desde que la gente nace, pues ¿qué posibilidades hay para las niñas del mundo? Porque ahí es donde se está gestando el futuro. A México, la plataforma de Beijing va a llegar más o menos, bueno, obviamente llega una delegación de México, presidida por Silvia Hernández, que en ese momento era secretaria de Turismo, ¿verdad? Y que tuvo la doble misión de ser secretaria de Turismo y ser presidenta de la delegación mexicana que va a Beijing. Llega a México sobre todo en un momento de cambio social, y entonces sobre todo las mujeres priistas como Dulce María Sauri, María de los Ángeles Moreno, Marilena Chapa, Beatriz Paredes, por supuesto, van a ser artífices de la incorporación de esa perspectiva, ¿no?, en el gobierno. Al mismo tiempo va a haber un surgimiento muy importante de organizaciones de la sociedad civil que van a empezar a tener una interlocución con el gobierno que nunca habían tenido. Y que se llaman, no sé, Marta Lamas, Marcela Lagarde, feministas Patricia Duarte, Patricia Mercado, mujeres emblemáticas que van a buscar que se dé un diálogo crítico con estas otras mujeres que están gestando el cambio institucional. Para sorpresa de ambas, se da el cambio de partido en 2000 y entra un partido conservador en poder. ¿Y a quién le toca gestar el cambio en este país? Pues al PAN. Es con el PAN que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, ahí se puede hacer una evaluación de los aciertos, de los defectos, pero es realmente una paradoja de la historia, ¿no? Por eso les cuento. Tú crees que vas en un camino y la historia te cambia, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que seguir, porque realmente eso se volvió materia de gobierno. Dejó de ser solamente materia de ideologías, dejó de ser solamente materia de un grupo político, para volverse un tema de evaluación. Si nosotros lo referimos al campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, digamos, no les puedo contar 49 historias, pero no sé ni cuánto tiempo tengo y unos 20 minutos. Entonces, digamos, esta gran dinámica que les estoy describiendo, se condensa en el sector de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? La pregunta es cómo se condensa en ese sector. Y bueno, un poco se condensa con estas paradojas que les estoy describiendo. Dificultad para la incorporación del tema, incomprensión por parte de los gobiernos, pero finalmente un sector que, curiosamente, si bien está a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, es conservador en sus formas de concepción de la mujer. El sector de ciencia y tecnología, no por hacer ciencia y tecnología, es el que lleva la bandera del cambio en las cuestiones de género. Sería más la sociedad civil y los gobiernos. O sea, hay un desfase que apenas está empezando a atender. De ahí la importancia, bueno, apenas estamos hablando, les digo que esta publicación es del Foro Consultivo, de diseño, hacia un diseño de políticas públicas, y ya estamos hablando de 2014. No estamos hablando de 1997, ni estamos hablando del año 2000, estamos hablando del año 2014. Pero bueno, hay cosas importantes. Aquí están en la pantalla algunas de estas declaraciones suscritas por el Estado mexicano sobre la integración del género en la política de ciencia y tecnología, que debe ser mencionada, se las voy a leer. Está la declaración y plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas,
está la Declaración de la Conferencia Mundial de Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico de Budapest, del día de junio 99, está la Declaración de la primera reunión hemisférica de expertos en género, ciencia y tecnología, en Washington en 2014, está la Declaración de Lima de la primera reunión de ministros y altas autoridades de la ciencia y tecnología en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en Lima, en 2004, está la Declaración de Jefes de Estado en Mar del Plata de 2005 y está la Declaración de México, Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación como instrumentos para la prosperidad humana. Esta reunión fue de 2008. Entonces se trata de un proceso actual en que simultáneamente gobiernos, científicos, autoridades están buscando ver cómo se dimensiona este tema. Una referencia indispensable en la transformación de la ciencia, la tecnología e innovación desde perspectiva de género, pues han sido los organismos internacionales. Por un lado es hablar yo de Beijing, pero luego ya hay organismos que empiezan a tomar esta dinámica de manera más concreta, que serían, por ejemplo, UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OSD, OCDE, estaría, por supuesto, la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿verdad? Por citar algunas de ellas. ¿Y cuál sería la diferencia? Y sería, bueno, el Banco Mundial, y sería, por supuesto, un esfuerzo nuevo que está surgiendo, que se están llamando las cumbres de género, que de manera independiente está organizando Portia en Inglaterra y que se están reuniendo con apoyo de los gobiernos, científicas, y ahora les voy a contar por qué ese esfuerzo es importante. Desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, lo que ha sido importante es reconocer justamente que se debe de nivelar el tipo de enseñanza y acceso de las niñas a la ciencia y a las matemáticas, porque hay muchos factores de exclusión que hacen que se dé muy pronto esa separación entre tú no eres para las matemáticas, tú no eres para la ciencia, tu identidad está más ligada al cuidado, y esto va resultando en la elección profesional o en el proyecto de vida que las niñas van a tener. Está la organización de UNESCO, que hace recomendaciones sobre todo para la mayor educación y acceso en las zonas rurales. Están las recomendaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos, que dicen que hay que reconocer los mecanismos formales de exclusión y los mecanismos informales de exclusión, de tal manera que haya un cambio institucional que debe ocurrir en las universidades y que aún no está ocurriendo, para poder tener unidades de género, políticas de género, bibliografías con perspectiva de género, investigación en perspectiva de género, y que eso es algo que les atañe más, digamos, al quehacer que ustedes realizan para la universidad a distancia. En este contexto, digamos, las cumbres de género lo que han venido es a demostrar que la diversidad en la base científica, o sea, que haya hombres y mujeres produciendo ciencia e investigación, es fundamental para producir un conocimiento científico más oportuno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mis sujetos de investigación son fundamentalmente hombres, pero yo no lo he probado en poblaciones, hombres y mujeres, quiere decir que si yo tengo una regionalización en mis estudios clínicos de cómo es la investigación clínica en distintas regiones del mundo, yo tengo un rezago, porque no sé cómo están funcionando sus medicamentos con ese nivel de precisión, no sé cómo estos distintos organismos están reaccionando a los distintos los productos que las farmacéuticas prueban, ¿no? Y con este tipo de perspectiva se ha logrado que las revistas líderes, ¿no?, las revistas científicas y arbitradas que son líderes para la difusión de la ciencia, estén ya haciendo este requisito, que se investigue a hombres y mujeres como objetos y sujetos de investigación en la producción y en la evaluación de ciencia. Entonces, gracias a este esfuerzo, las cumbres de género están demostrando la importancia de que las mujeres se incorporen al sector de ciencia y tecnología. En México, digamos, habiendo hecho esta revisión de lo que es la historia filosófica, teórica, política, pragmática del campo de género, de las recomendaciones internacionales, ¿en dónde estamos en este momento en el campo de género? Nos encontramos con una problemática que tiene tres dimensiones. Por un lado, la necesidad de la consolidación del género como disciplina. Aún el género no es considerado como disciplina, no existe, digamos, en el CONACYT un reconocimiento del género como subdisciplina, disciplina o área de conocimiento. Esto dificulta la investigación en esta temática, que es fundamental para que el área avance. No existe ningún avance científico en ningún área sin una investigación. Entonces la investigación que se hace de manera puntual por quienes quieren emprender este camino, ¿no? Pero necesita haber una consolidación institucional.
Hay una feminización de los sectores, porque digamos, los procesos sociales no se contienen, la gente empieza a ingresar al sector de ciencia y tecnología, pero ingresa, por ejemplo, a salud, ingresa a humanidades, ¿no? Mientras tenemos todavía núcleos muy masculinos en las ingenierías, en la tecnología, en las matemáticas, o sea, una segregación, lo cual de ninguna manera es positivo, por lo que les explicaba de la necesidad de la diversidad para construir ciencia. Y existe también, afortunadamente, un cambio legal muy importante, que ojalá venga a destrabar estas cosas y que hace del tema un tema de políticas públicas, de ahí la intervención del foro. ¿Qué cambio de políticas públicas? Bueno, actualmente contamos con un marco teórico que sobre todo se deriva de Beijing y de todo este proceso internacional que les venía yo comentando, y que se condensa en al menos 6, 7 leyes, que son la Ley General para una vida libre de violencia, la Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres, la Ley General para la eliminación y erradicación de todas las formas de discriminación, la Ley para eliminar la trata de niños y niñas, los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología, los cambios constitucionales que por primera vez reconocen paridad para las próximas elecciones, y vamos a ver qué sucede con ese tema. Ya no solamente hay un respeto, como dijo la sentencia 12624, del 40% de espacios para mujeres candidatas, sino se está pidiendo una paridad de 50% por parte de los partidos políticos. Entonces, este cambio legal, digamos, es desde donde se piensa que se puede atender esa problemática de feminización de los sectores, poca representación en puestos de decisión y la falta de consolidación del género como área de conocimiento. Esto, digamos, es lo que puede promover un cambio significativo. Recientemente el doctor Enrique Villa, que fue expresidente de CONACYT y director del Instituto Politécnico Nacional, nos pidió a mí y al grupo de investigadores jóvenes que conmigo trabajan un capítulo sobre género en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Aquí está Miguel Ortiz conmigo, una asistente mía muy querida que me ayudó a elaborar este capítulo. Y en este capítulo lo que mostramos es que si comparamos el caso de México con otros países iberoamericanos, como son Argentina, Brasil, Chile y España, encontramos que hay muy pocos, un número similar y bajo de programas de maestría en esos países, que va del 1 al 5, prácticamente nulos programas de doctorado, lo cual es más preocupante aún. Si comparamos a México con Brasil, con Chile, Brasil y Argentina, vemos que los programas de doctorado pues están entre 1 y 5, ¿no? Brasil 1, México 4, Chile 5, doctorados prácticamente inexistentes. Ahorita les voy a hablar de España, ¿no? Me lo he saltado por eso. Doctorados, para quienes no alcanzan a ver, sería de 1 o ninguno. Programas y centros, pues también son 5, 2, 6, uno que otro programa, ¿verdad? Revistas científicas y arbitradas, pues también un número muy bajo, 2, 1. Y sin embargo, en el caso de España, vemos unos números muy diferentes, debido a que España, con la llegada de la socialdemocracia, puede decir, con los gobiernos de Zapatero, con un proceso de institucionalización de perspectiva de género, que ya tiene como 12 años de manera sostenida de estar, es quien realmente muestra un número muy significativo de maestrías, de doctorados, de programas y centros, de revistas científicas y arbitradas sobre género. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la política pública sí puede incidir en la construcción de conocimiento, en su difusión y en su transmisión, a través de la formalización de espacios de enseñanza, de espacios de producción científica, que están vinculados entre sí, ¿no? O sea, la gente, hay una parte de la comunidad científica que se dedica a enseñar, otra que se dedica a enseñar e investigar, otra que solo investiga, pero finalmente todos esos grupos de personas con todas las modalidades de docentes que puede haber, pues se alimenta de revistas científicas y arbitradas, ¿no? Está constantemente leyendo, actualizando. Y es importante que se produzca esta investigación original en ese país, porque eso va a hacer que ese país sea líder o no. México fue líder en la producción de ciencia hasta muy recientemente, ¿no? México lo fue, pero cuando Brasil empezó a invertir mucho más en ciencia, México se rezagó. México hoy día está en el segundo lugar de producción científica, y si no se pone las pilas, estará en 10 años en el cuarto lugar, después de Chile, de Brasil, Chile, Argentina y México. O quinto lugar, si Colombia también nos gana. A pesar de que tenemos una base científica muy grande, la inversión de ciencia y tecnología no puede seguir siendo del 0.45 del PIB, se requiere que sea por lo menos el 1.2 del PIB.
si se quiere preservar un liderazgo tecnológico científico. Bueno, en este contexto lo que aquí tenemos es un ejemplo de lo que yo les venía contando. Hay una feminización de los sectores, donde solamente un 30% son mujeres en las áreas de ingeniería y tecnología, 30% en ciencias agropecuarias, 50% en ciencias naturales y exactas, ahí empieza a haber un mayor número de mujeres, 58% en ciencias sociales y administrativas, 65% en salud y 66% en humanidades. Pero tiene que haber un equilibrio en la representación, tanto por la importancia que esto tiene en las formas de producción de conocimiento, porque además en estas áreas una cosa es que haya mujeres y otra cosa muy diferente es que estas científicas hagan investigación con perspectiva de género. No es lo mismo. Puede ser que sean científicas antiperspectiva de género, incluso, ¿no? Entonces esto, digamos, son como las resistencias que hay que ver qué se hace con ellas para propiciar una mayor diversidad en la producción de ciencia. Aquí vemos, digamos, un impacto directo, como pues podrán decir lo que quieran. Bueno, aquí vemos todavía que las mujeres, hay un intento, digamos, en la vida cotidiana por tratar de destrabar esto. Cada vez ve uno más mujeres que se interesan en estudiar, y esto hace que incluso hoy día en México tengamos más muchachas haciendo maestrías que hombres. Es una proporción ligera, pero finalmente hay 54% de mujeres haciendo maestrías frente a un 45% de hombres, para el año que se captó esta estadística, ¿no? Que este año es 2010. Podría ser diferente de 2012, 13, 14, que es la información disponible. Es un poco menor el número de mujeres que hacen doctorado, pero también es muy baja la proporción que hace doctorado. Las mujeres que hacen doctorado es 47, el número de hombres que hacen doctorado es 52. Entonces hasta ahí uno podría decir, bueno, entonces las cosas están cambiando, y sí están cambiando, ¿no? Pero ¿qué tanto están cambiando? ¿Qué tanto, déjenme ver si traigo cifras del Sistema Nacional, no traigo cifras del Sistema Nacional de Investigadores, pero... Bien, nada más viene el dato del porcentaje de mujeres. Abajo. El 33% de mujeres pertenecen al Estado. Sin embargo, cuando nosotros vemos los obstáculos que hay para el ingreso, los obstáculos que hay para la permanencia y los obstáculos que hay para la consolidación, ahí sí vemos un mayor impacto de la perspectiva de género. Porque si bien a nivel de ingreso casi hay el mismo número de hombres y mujeres estudiantes, o a nivel de maestría, que todavía es formación, hay más número de mujeres estudiando que hombres. Cuando hablamos ya del ingreso al sector de ciencia y tecnología, solo el 33% de los científicos son mujeres. Si analizamos la trayectoria de ese 33%, vamos a encontrarnos con que hay una paridad en los primeros niveles del Sistema Nacional, candidaturas nivel 1 del sistema. Pero ya para el nivel 2, ya va a haber una proporción mucho más baja, que de ese 33, apenas el 34% son científicas del nivel 2. Y si nos vamos al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, pues la proporción ya es verdaderamente muchísimo más baja, ¿no? Entonces ahí vemos la dificultad, ahí vemos cómo sí se plasma que esta diferencia entre hombres y mujeres va a impactar la trayectoria, la consolidación, la forma de conocimiento, las áreas de conocimiento. Ajá. Y de ahí la necesidad de una política remedial que atienda este problema, porque finalmente estos estados en los que vivimos nosotros se supone son estados democráticos que tienen una representación por igual de hombres y mujeres, paritaria. O sea, no hay un privilegio de un compromiso más hacia ciertos sectores que a otros, ¿no? Entonces esta búsqueda de la igualdad, esta eliminación de las desigualdades, pues es una finalidad de la política pública. ¿Qué se está haciendo, digamos? ¿Qué está pasando para poder hacer esto? ¿Se logrará? ¿No se logrará? ¿En qué vamos? Bueno, va en lo que también nos dijeron al inicio de la conferencia, en la incorporación de la transversalidad de género como uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Y mucha gente dice, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, pues ¿quién le va a hacer caso? O sea, el Plan Nacional de Desarrollo está ahí, pero ya sabemos que los estados y los gobiernos hacen lo que quieren. Bueno, sí, pero también está el Programa Pro Igualdad. El Programa Pro Igualdad es una iniciativa de mujeres de ver cómo se va a codificar la igualdad para que cada uno de los sectores, el ramo 14 creo que le llaman, ¿no? O sea, cada una de las secretarías de Estado tenga una política de igualdad. Esa es la novedad. Que hay por primera vez, un lineamiento de igualdad que no se ha medido aún, pero que por eso fue el ejercicio de tratar de ver cómo se diseñaría para el sector de ciencia y tecnología. ¿Qué serían los objetivos y las estrategias, las líneas de acción?
de esa transversalidad. Pues sería, por ejemplo, un objetivo sería alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres, y para ello, ¿qué se propone? Se propone promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de decisión. Línea de acción: impulsar la paridad en la asignación de puestos, promover la adopción de criterios de paridad en cargos directivos. Otro objetivo sería prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, garantizarles acceso a una justicia efectiva. ¿Cómo sería? Incrementando, promoviendo y fortaleciendo la prevención integral y eficaz de la violencia. ¿Y qué líneas de acción se cuenta? Con la eliminación de imágenes, con la promoción de la formación docente. Esto, digamos, es un primer ejercicio de gobierno, es un primer ejercicio de política pública que está disponible en las páginas de Mujeres, Centro de Igualdad. Es un ejercicio que están haciendo las secretarías de transformar en acción inmediata. En la Secretaría de Educación Pública existe la Dirección Adjunta para la Incorporación de la Perspectiva de Género, que dirige Claudia Alonso, que está haciendo un trabajo de vinculación con las instituciones de nivel básico, superior, medio superior, superior. Y bueno, todavía no lo vemos completamente plasmado en las universidades, hay mucha desigualdad, hay unas que hacen más, hay unas que hacen menos, y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es el día a día de dónde está México respecto a estas cuestiones. Con mucho gusto, pues lo podemos hablar. Aquí hay una lista del conjunto de leyes que son favorables al tema de género, los cambios constitucionales, la reforma al artículo 1, de las que yo les hablaba, que tiene que ver con paridad en las elecciones, el artículo 4, que habla de la igualdad para hombres y mujeres, en fin, aquí se lista, ¿no? La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General del Trabajo, los cambios que tiene, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ahí se me saltó, debería ser otra ley, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, la Ley para la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Estamos hablando de un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leyes por lo menos, bajo el marco de la Constitución, que hoy día están trabajando activamente en que la perspectiva de género comience a ser una realidad en el país. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este ejercicio? Bueno, por un lado, que sin duda el afortunado hecho de que haya habido una discusión social orientada al cambio, con un avance teórico-metodológico, ha estado creando un escenario favorable para la transformación de la sociedad. En el caso de México es afortunado que haya hoy día una mayor coincidencia entre el espacio de política pública y esta transformación social, ¿verdad? Porque ya no solamente estamos hablando de la lucha feminista, que sigue existiendo, o de la política pública como un ejercicio separado de la gobernanza, sino procesos que van coincidiendo históricamente. Estamos viendo el reto que significa aterrizar esto en los sectores específicos, hablando en particular del sector de ciencia, tecnología e innovación, que es el que ustedes trabajan. También creo que tenemos un marco legislativo que está evolucionando. Ese marco legislativo se está vinculando a política pública. Mi punto de vista, mi particular punto de vista, es que una de las debilidades estructurales mayores que deberá ser atendida es la consolidación del género como campo de investigación y de enseñanza. De ahí la oportunidad enorme que tienen las universidades. ¿Por qué deberá ser consolidado? Porque mientras no haya una comprensión, mientras no haya un acercamiento a estos temas desde otro lugar que nos vaya destrabando los prejuicios, las miradas sesgadas que todos tenemos, porque es imposible ser parte de una sociedad sin obviamente compartir sus sesgos, no todos los tenemos, yo lo tengo, no podremos hacer este cambio social que significa una transformación significativa en la naturaleza de la vida social y de las potencialidades que hombres y mujeres tenemos. Yo con esto quisiera cerrar para dar un tiempo de preguntas, agradecer su atención y pues la invitación que me ha hecho favor la Universidad de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos a... Hay muchas preguntas, realmente el tema, pues yo creo que da para muchas preguntas, mucha interacción, lo cual es
nos da además mucho gusto que haya ese ánimo de aprovechar que está con nosotros la doctora hoy, porque si alguien ha estado trabajando bien este tema ha sido ella, si alguien se ha comprometido, porque además yo siempre he pensado que la investigación no es un asunto nada más de trabajo, es un asunto de compromiso personal, incluso en muchas ocasiones, que lleva más allá de lo que uno quisiera pensar que es una jornada laboral tradicional. La investigación requiere de compromiso, disposición, incluso hasta de una resistencia física fuerte, ¿no? Muchas gracias. Vamos a iniciar con algunas preguntas. Permítanos. David Reyes nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación daría a los rectores de las universidades para aumentar la población de mujeres con doctorado? ¿Contesto? Desde aquí, ¿verdad? ¿Qué recomendación le daría yo a los rectores para la incorporación de mujeres con doctorado? Bueno, mira, hay ahí dos problemas. Una es que ha habido programas, pero muy chiquitos, muy parciales, para que las mujeres que tienen doctorado puedan hacer una carrera académica, sobre todo en las áreas de ingeniería, de matemáticas. Muchas veces esos programas lo que buscan es darle mayor tiempo a las mujeres, porque se dice, si la mujer se ve retrasada porque tuvo hijos y eso le quitó tiempo, ahora le vamos a dar el tiempo que invirtió en estos hijos para que consolide su carrera académica, ¿no? Pero el problema es que si se le da ese tiempo, pero no se le vincula a las redes de investigación, lo que va a pasar es que ese tiempo ella lo va a usar, tal vez para cubrir jornadas domésticas, o tal vez para hacer investigación, pero que no va a estar tan efectivamente vinculada como alguien que está allí, ¿no? Es un poco lo que le pasa a las candidatas a los partidos políticos. No alcanza solamente con un elemento con el Estado, el darles tiempo, sino tiene que haber una atención más integral, ¿no? Depende también de la universidad, pero en general lo que estamos viendo es una dificultad para crear puestos nuevos. Entonces ahorita el problema es mayor, porque una cosa es que hacer con la que ya se contrató y tiene doctorado, y otra es cómo hacer para que más mujeres hagan un doctorado y sean contratadas. Muy bien. De parte de Edith Recoder, además de agradecerle el compartir sus inquietudes para lograr cambios en la investigación, pregunta: ¿cómo y con quiénes nos podemos acercar a la transformación de la perspectiva de género en las ciencias de la sociedad del conocimiento? Son espacios formativos, ¿verdad? Pero esos espacios formativos están condicionados por el papel que las universidades les asignan, o sea que en la UNAM existe el programa universitario de estudios de género que ofrece cursos, en el Colegio de México está el programa interdisciplinario de estudios de la mujer que tuve el gusto de dirigir algunos años, en la Universidad Autónoma de Nuevo León está el Centro Universitario de Estudios de Género. Cada una de esas instancias son espacios de vinculación y de inserción. A veces funcionan más o menos según la posibilidad que se les da para operar, ¿no? Yo creo que si ustedes están en esta universidad, los esfuerzos que puedan hacer por consolidar conocimiento aquí serán muy bienvenidos, ¿no? Pienso yo, no sé, me atrevo a decir esto. En todo caso, también a través de la página del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, pues pueden bajar, por ejemplo, pueden descargar ese documento, creo que hasta la Biblia ya se las pusimos por ahí, ¿no? Por favor, Anela, a ver si se las puedes poner, para que ustedes puedan descargar este documento. Ahí lo que van a encontrar son referencias bibliográficas, a las leyes, estadística, que será un placer que hagan uso de esta información para apoyar sus esfuerzos. Bien, gracias, doctora. Esta es una pregunta de Cristian Chavero, y si bien a lo mejor es una pregunta más de términos generales, y desde luego con toda la confianza, doctora, por la respuesta, es ¿por qué durante la guerra contra el narco se multiplicó la violencia contra la mujer? Bueno, no sé bien si se puede hacer una asociación directa entre el narcotráfico y violencia, ¿no? Ahí depende de la interpretación y de la estadística. Yo les puedo compartir lo que yo he encontrado, que es que en los estados donde hubo un gran crecimiento económico, como fueron los estados del norte, en un momento determinado, hubo una baja de ese crecimiento económico. A medida que había esta baja del crecimiento económico, hubo un incremento del narcotráfico.
El crecimiento económico mayor de México como país hoy día ocurre en el sureste. En esos estados del sureste, bueno, sobre todo Quintana Roo, ¿verdad? Por turismo, Yucatán, en esos estados son estados donde hay menos violencia de tipo narcotráfico. Pero ¿quiere eso decir que hay menos violencia hacia las mujeres en esos estados? Pues no necesariamente, porque la violencia hacia las mujeres es un tema que apenas empieza a identificar, a estudiar, a documentar. Entonces podría ser que los casos de denuncia en zonas urbanas podrían estar reflejando una mayor concientización del problema y no necesariamente una multiplicación de la violencia. Ahora, también hay otros estudios que dicen que hay una mayor correlación entre violencia sexual, las violencias, ¿no? La violencia sexual, la social, la que produce el narcotráfico, porque hay una mayor inestabilidad en las sociedades. Entonces, ahí esa tercera pues, como hipótesis, pues, no la tengo tan comprobada. Entonces no sabría bien qué decir si realmente hay más violencia en Tamaulipas, Nuevo León, no sé, aunque podría ser que también sí exista, porque hay, por ejemplo, los casos de feminicidio que comenzaron a ver en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, ahí tenemos en otro universo de análisis, ¿no? En un momento dado, sí hubo una correlación entre violencia social, violencia sexual, en Ciudad Juárez, que fue caso emblemático de narcotráfico, de desestabilidad y de aparición del feminicidio. Muchas gracias. La maestra Patricia Pozos pregunta, ¿cuáles son las acciones sostenibles que se están realizando en México para que la perspectiva de género incida en las aulas de educación básica? Si los maestros y maestras aún mantienen actitudes ancestrales que replican patrones de exclusión. Bueno, ahorita está habiendo un esfuerzo importante a través de la Dirección Adjunta de Incorporación de Perspectiva de Género, lo que yo les comentaba. Fue una reunión la semana pasada que por eso tuve que cancelarles a ustedes, justamente con la SEP, porque iban todos los subsecretarios, y la subsecretaria de Básica, ahora no recuerdo su nombre también, la actual subsecretaria de Educación Básica, una maestra inteligentísima, que está haciendo una transformación de la reforma educativa muy significativa. Ella está muy interesada en que esa perspectiva entre, ¿no? Y la ve como parte integral de un proceso mayor de reforma educativa. No podría yo garantizar qué va a pasar, porque no lo sé, ¿no? Digamos, estamos ante este escenario favorable, ante estas coincidencias que se están dando, y habría que esperar o seguirlo más de cerca para, por lo menos a nivel de la presentación que yo pude ver el miércoles pasado, parecía una mayor apertura del tema. Esta pregunta no la hicieron anónima, pero bueno, es algo que está en la sala, por supuesto. ¿Cómo influyen las creencias religiosas en la disparidad de género? Muchísimo, pero también depende de la religión. O sea, no es lo mismo la influencia que puede tener el budismo, que el catolicismo, que el equismo en la formación de creencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, Japón es una sociedad que ha considerado que el aborto es legal. Entonces, digamos, el tratamiento del aborto como problema de salud pública es muchísimo menor que en sociedades latinoamericanas que durante mucho tiempo se ha sostenido que el aborto es ilegal. Hasta muy recientemente que el aborto fue reconocido como problema de salud pública y luego legalizado en la Ciudad de México, se vio un decremento en la mortalidad materna significativo. Entonces depende de la religión. Y asociado a esa misma es por qué no se han reclamado los espacios religiosos como en política, ciencia y tecnología. ¿Por qué no se han reclamado los espacios religiosos? Sí, los espacios de disparidad. Bueno, depende. Vamos, hay grupos como Católicas por el Derecho a Elegir que han buscado una transformación de la religión católica. Tal vez son espacios de una relativa marginalidad y por eso no se ven tan grandes, ¿no? Hay iglesias anglicanas que han reivindicado que sus sacerdotes o pastores sean mujeres y lo han conseguido. Dependiendo mucho de la religión, ¿sabes? No es lo mismo la religión protestante y los procesos dentro del protestantismo, que incluso hay personas que están en el Corán, las mujeres que viven bajo los regímenes musulmanes, han hecho algunos planteamientos, pero la jerarquía católica es quien ha definido el grado y velocidad de este cambio, y pasa un poco lo mismo que con la sociedad civil y los estados. No ha sido tan homogénea la respuesta. Lisette Ruiz comenta y pregunta, ¿se han sido criticadas las políticas públicas de paridad, pone entre comillas, incluso por mujeres?
pues fundamentan que no se deben incluir solo por ser mujeres, pero se puede llegar a un círculo perverso, por lo que la pregunta es, una vez que se alcance la paridad, ¿qué sigue? Para continuar en la lucha de la perspectiva de género, y si serían avalados de la misma manera que los hombres para puestos públicos. Bueno, la crítica a la paridad, porque por ser mujeres no se merecen llegar, que se necesita tener como demostrar capacidad, ¿no? Sería la crítica tradicional. La mujer no necesariamente por ser mujer se merece mayor distinción. Pues es una crítica, ¿cómo te explicaría yo? Es una crítica difícil de sostener dentro de la construcción democrática, porque supone que la democracia debe ser la representación de la conformación de la sociedad. Entonces les voy a poner un ejemplo. Había una secretaria que su jefe le pidió que fuera su suplente cuando se empezó a gestar ese tema de la paridad. Y entonces, porque él quería quedar y necesitaba tener una fórmula donde hubiera una mujer acompañada. Entonces la secretaria acepta porque su jefe, y pues ella le tiene mucho aprecio al señor. Y entonces ya que está ahí de suplente, le dicen, pero tú ¿por qué no podrías aspirar si lo que están pidiendo? ¿Por qué tienes que declinar a favor de él? ¿Por qué tiene que ser este el acuerdo? Y ella dice, bueno, ¿por qué él me lo pidió? Y ella le dice, bueno, pero tú eres mujer y ahorita lo que están pidiendo son mujeres, ¿por qué tú no puedes concursar? Y ella dice, bueno, porque yo no soy tan preparada como él. Él es mi jefe y él es licenciado y yo soy secretaria. Y le dijeron, pero ¿quién te dice que estar más preparada es lo que se necesita para llegar a la Cámara de Diputados? Lo que se necesita para llegar a la Cámara de Diputados es la capacidad de poder plantear las demandas del sector social que representas. Entonces, si en México hay secretarias, tal vez lo que necesita la Cámara de Diputados es entender mejor cómo son las secretarias, porque parecería un mito, ¿no? Que si nosotros ponemos puras gentes muy preparadas, esas personas van a servirnos a todos. No hay una correlación directa entre tener doctorado y servir a la sociedad, o tener doctorado y tener capacidad para pensar y poder necesariamente interpretar o saber qué necesitan los sectores sociales, ¿no? Entonces ahí es donde ese argumento, por un lado, es tramposo. Por otro lado, el tema de qué más sigue es interesantísimo. Sigue lo que la sociedad pide, sigue lo que la sociedad reclama. En otras palabras, el que haya hombres y mujeres en las cámaras de diputados resuelve el problema de la paridad, no el problema de las necesidades de la sociedad misma, que tiene que estar en un debate constante con sus representantes, para que esos representantes puedan saber hacia dónde dirigir la acción social. Hay algunas preguntas que están totalmente relacionadas. Voy a tratar de hacer una sola. El tema es, ¿qué acciones sugeriría realizar en una institución educativa como esta universidad para poder incorporar una cultura institucional con perspectiva de género? ¿Me hablo otra vez o no? Esa, hay como tres que están relacionadas con lo mismo, entonces bueno, hacerlo. lo que se ha empezado a ver es que para que la igualdad se establezca, como todas las otras metas, se tiene que ir bajando a los distintos niveles. Entonces tenemos que hablar de una transformación de los reglamentos internos, los reglamentos de cultura institucional, los reglamentos de formas de contratación. Tiene que haber una transformación, unidades para atender casos de violencia, de discriminación, incorporación de la perspectiva de género en los programas de capacitación y de enseñanza, bajar el tema, por ejemplo, a temas de investigación, lograr que haya una mejor y mayor representatividad para candidatas mujeres y hombres a los puestos, porque en un principio, se busca, claro, una promoción de la mujer porque están en situación de desigualdad, pero tampoco se busca solamente el fortalecimiento de los grupos de mujeres como grupos de poder, ¿no? Sino lo que se está buscando es un mayor equilibrio para que haya una dinámica de intercambio. Entonces tú tienes que estar trabajando a nivel de los reglamentos, a nivel de las políticas, a nivel de los presupuestos y a nivel del diseño de los programas, que en este caso es la actividad sustantiva de una universidad. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué materiales se utiliza para enseñar? De acuerdo. Tenemos algunas, que básicamente son algunos comentarios, y los vamos a dejar para que usted los tenga. Y cierro con un par de preguntas. Una de ellas dice, ¿qué instrumentos permiten medir la participación de las mujeres en los proyectos de ciencia y tecnología? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo se relaciona lo académico
con lo profesional en cuanto a la participación de hombres y mujeres en innovación? Bueno, la medición fundamentalmente que se ha hecho hasta la fecha tiene que ver con el grado de presencia de hombres y mujeres en los distintos niveles del Sistema Nacional de Investigadores, en los distintos niveles de los programas de estudio. Así es como esto se ha medido. Que si alcanzan estas mediciones y sería necesario desarrollar otras métricas, pues yo creo que sí. Hay un esfuerzo interesante de la cumbre de género, ahora va a ser la 4ª cumbre de género en Bruselas a finales de junio, donde ahí pueden ustedes ver un poco esta nueva perspectiva que tiene que ver con diversificar el objeto de estudio, diversificar la temática, diversificar el número de mujeres que están incorporadas en el sector, podría ser una. Ese es el tipo de nueva métrica que está surgiendo. Esto es muy importante de que se desarrolle porque, por ejemplo, una dificultad que se tiene cuando la forma de citar actualmente con el sistema APA o la forma de medición del impacto de las citas, si no se desglosa por nombre del autor, pues es muy difícil saber si es hombre o mujer. Si no sabes, pues es muy difícil que eso se pueda medir el impacto de la mujer. Pues ahí tiene que haber una recomendación desde la bibliografía que se hace, ¿no? Ya se me olvidó la segunda pregunta. La innovación. Bueno, la innovación es un tema todavía pendiente de la cultura mexicana. La relación entre innovación, tecnología y crecimiento económico es una relación muy importante de ser estudiada y que ha sido francamente explotada por economías emergentes como la brasileña, la china, la de Singapur, singapurense, pero que en México hay una dificultad todavía para operar su marco de ciencia y tecnología, mucho más en innovación. Tenemos un rezago muy significativo en patentes. Sin embargo, cuando esas patentes han sido producidas, fundamentalmente han sido grupos de hombres los que las han producido, aunque hay casos excepcionales, sobre todo en el campo de las vacunas desarrolladas por mujeres. Agradecemos a la doctora Adriana Ortiz Ortega por esta charla, estas ganas de estar con nosotros. Yo creo que podríamos pasar un buen rato aquí platicando con ella y pido que le demos un muy caluroso aplauso, ¿verdad? Y esperamos de parte de la universidad muchísimas gracias y nuevamente, doctora, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Ay, que tengo un micrófono. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por las atenciones, por su entusiasmo y mucha suerte para esta universidad. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por compartir con nosotros esta mañana. La doctora, le vamos a pedir que nos deje su correo electrónico a disposición de ustedes para cualquier información que podamos ayudar a construir esta cultura que hoy nos viene a promover de la equidad de género y de los programas de género para la propia institución como es la Universidad Abierta de Estancia de México, y a nombre de nuestro rector, el doctor Francisco Cervantes Pérez, y del equipo del staff, el maestro David Mejía, que está aquí acompañándome, pues agradecemos a la doctora que nos haya brindado su tiempo y que nos pueda seguir apoyando en la colaboración de una construcción de esta cultura que nuestra universidad es de reciente creación y que queremos transmitir a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.